estado temblando mucho en el norte, parece, ¿no? Así es. La pregunta a esta hora es, ¿qué está pasando en el norte? ¿Qué está pasando bajo el suelo, justamente, en las placas tectónicas? En las últimas 48 horas, si ustedes ven el Servicio Sismológico Nacional, ha habido en toda la zona norte, en las últimas 48 horas, 43 sismos en el último tiempo. Entonces, mira, ahí estamos viendo parte de la información. Esto es información fidedigna, son los sensores que tiene el Sistema Sismológico Nacional. Distintos temblores, todos son pequeños terremotos. Oye, sí, y algunos que no tan bajitos, ¿ah? No, o sea, no. parece que se siente. Más aún, yo te diría en la noche, cuando estamos como descansando, ¿no es cierto? Parece que se siente y nuestros sentidos están ahí, se siente mucho más fuerte, mira. Ahí se percibe mucho más. Hubo un temblor la semana pasada ahí en Fray Jorge también, de una magnitud interesante, y ha habido varios sismos después. Algunos hablan de que estamos frente a un enjambre, pero mira, estamos viendo diferentes zonas de Chile, ¿eh? 2,7, 4,1, 3,6. En las últimas 48 horas ya va más de 40. Ahora, algunos dirán, bueno, está pasando, esto es el preludio de un terremoto. La verdad, y para ser súper responsable, no lo podemos saber hasta ahora. Sabemos que va a haber un gran terremoto en Chile, esto lo hemos dicho, sí, pero esto no quiere decir con que estamos prediciendo o adelantando. Va a ocurrir. En Chile somos un país sísmico, vivimos sobre una gran falla tectónica, ¿no? Chile está sobre una gran falla, sobre el encuentro de dos placas, por lo tanto hay mucha tensión en este proceso de subducción y cada cierto tiempo sabemos hay terremotos grandes, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué hay justamente en esta zona? Porque, Dani, pasa que muchas veces estamos con nuestros ojos puestos en el norte, sur del Perú, norte de Chile, y pasa algo en la zona central. O estamos mirando la zona central y pasa algo en el sur. Entonces, nuestra franja de tierra tan larga es tan impredecible. O sea, puede ser la antesala de un fuerte terremoto, como dices tú, pero o el remesón a lo mejor podría ser menor en intensidad. ¿Qué pasa justamente en este sector del norte que concentra tanta actividad sísmica? Hay mucha concentración de energía, hay acumulación de energía, se les conoce como silencio sísmico o laguna sísmica también. Se sabe que en el norte se está esperando un terremoto importante. El último de gran liberación de energía fue en 1922. Y aquí es donde comienza también el juego de probabilidades, el juego de estadística. Y se sabe más o menos que la recurrencia normal de uno de los terremotos grandes, sobre 8,4, 8,5, como pasó en 1922, en las cotas del norte, allá en la región de Atacama, ya se han acumulado más de 100 años. Entonces, estamos dentro de este periodo de recurrencia. Ahora, esto no es matemática pura, es decir, no podemos decir que cada 80 o 100 años va a haber sido un terremoto, es lo que dice la estadística. Hay que recordar que Sergio Barrientos, ¿no?, que es el director del Centro Sismológico Nacional, generó bastante controversia, porque lo que él hizo fue tomar toda la estadística, toda la matemática de todos los sismos de los últimos 100 años y dijo, bueno, cada 12 años en alguna parte de Chile hay un terremoto importante. Por lo tanto, lo que él decía es que para el 2026, para el próximo año, hay una probabilidad del 65, 66% de que ocurra un gran terremoto. Claro, entonces mucha gente dice, pero ¿cómo puede decir eso? Él se tomó simplemente de la estadística. Y yo insisto con esto, si a usted le dicen que va a haber un gran terremoto en Chile, probablemente es verdad. Lo que nadie puede saber es cuándo. Si a usted le dice... O sea, cuando se hace una predicción y dice va a haber un terremoto, va a haber un temblor fuerte, nadie se equivoca porque efectivamente va a haber. Exacto, va a haber. Cuando alguien te dice va a ser tal día, como hay ciertas cuentas en internet que te dicen tal día, cuidado. Bueno, eso, usted pierda cuidado con eso porque eso es falso. Nadie puede saber el cuándo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que está pasando algo particular en el norte, hay mucho movimiento. El norte en todo caso es grande, entonces estamos hablando de temblores y de terremotos sismos que ocurren en una zona extendida, ¿no? Y que pueden eventualmente ser el preámbulo de algo, la verdad es que no lo podemos descartar. Ahora, uno siempre se pregunta, Dani, con estos sismos, imagínate 43, ¿se libera suficiente energía como para que no se registre un fuerte terremoto? No, eso es fácil de responder, Karen. Yo he hablado con muchos especialistas, la verdad es que esa liberación de energía por periodos cortos o de magnitud baja, digamos, no es lo suficiente para liberar o para poder evitar, por ejemplo, un terremoto grande. O sea, si hubiese muchas, 100, 500 sismos de 3, por ejemplo, magnitud 3 o 4, eso no quiere decir que no va a ocurrir uno grande. No, o sea, claro, no es que va liberando de forma dosificada. Y se lo podemos preguntar también a otro especialista, don Cristian Farías, que ya está en contacto con nosotros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola, Cristian. ¡Feliz día del trabajo! Hola, buen día. Feliz día del trabajo a ustedes también aquí. Y gracias.
Jueves 1 a las 9:40 de la mañana. ¿Cómo están? Oye, Cristian, bien y agradecido de que puedas estar con nosotros en este día, ¿sabes? Porque es una tremenda oportunidad, además de educar. Yo creo que a esta altura ya somos el país más sísmico del mundo, superamos a Japón y nos llama mucho la atención esta cantidad de sismo en el norte de nuestro país, de esta ocurrencia, ya lo decía el Dani, no necesariamente la antesala a un fuerte remesón, pero sí, bueno, este enjambre, esta seguidilla de sismo preocupa y alerta, ¿no? Claro, porque hace de que de poco nos vayamos acordando. Yo creo que en Chile tenemos un problema de memoria más o menos complicado, ¿no? Como que nos gusta hacer como que las cosas no pasan de alguna manera. O nos gusta como meterlo debajo de la alfombra a veces. Claro. Entonces cuando empieza a temblar, ahí nos acordamos y ahí nos empezamos a acordar de que tenemos un escenario más o menos complicado de frente en varias partes del norte. Y claro, estos sismos que si bien no te arman un enjambre por sí solo, sí te recuerdan eso. O sea, que tengas de pronto un sismo de magnitud 5.2 con mucha réplica y la gente lo note. Entonces te empieza a poner el punto sobre la IE acerca de, oye, ¿qué va a pasar adelante? ¿Qué estamos esperando? Y es súper importante que eso gatille la conversación acerca de justamente eso, porque tenemos que tomar buenas medidas para estar mejor parados frente a ello. Ahora, Cristian, la pregunta que hacía Daniel me parece súper pertinente, o sea, el planteamiento, ¿no? Decir, bueno, hay un enjambre sísmico, por lo tanto va la realidad geológica de ese lugar liberando energía de manera dosificada, por lo tanto la probabilidad de un sismo gigantesco es menor. No hay que leerlo así, ¿verdad? ¿O sí? No hay que leerlo así. De hecho, ha habido gente que lo ha leído así durante la historia y ha terminado mal. Un caso fue el del Aquila en Italia. Ah, sí, fue hace tiempo que pasó un terremoto que terminó matando a harta gente. Pero parte de la historia era que estaba temblando con hartos sismos previos al terremoto grande y en algún momento alguien de las autoridades salió diciendo de que en realidad estos sismos terminaban liberando la energía de a poquito y por tanto retrasaban el grande y la gente de alguna manera dejó de tomar precauciones y cuando vino el terremoto grande fue un problema enorme. Buen ejemplo, Cristian. Oye, fue muy destructivo en una zona además donde no era habitual que se registraran estos movimientos. Cristian, querido, quería preguntarte, ¿qué tipo de características tienen estos sismos? ¿Tiene que ver con la placa, movimiento de roce? ¿Qué características tienen estos sismos que se están registrando en el norte? Varias, porque tenemos muchos lugares donde se registran, como Daniel decía, el norte es súper grande y eso significa que las fuentes son muchas. La mayoría se producen en el contacto entre las placas, una se mete debajo de la otra y trata de desplazarse y ahí esos pequeños desplazamientos que se dan producen estos sismos. El tema es que también tenemos sismos que se dan más hacia la cordillera, en partes más profundas, porque la placa que se está metiendo debajo se va rompiendo un poquitito, de nuevo, son estructuras chicas nomás, y eso también genera sismo. Entonces, si tú ves un mapa de la sismicidad del norte, ahí tenemos algo. Claro, entonces, en el contacto entre la placa de Nazca con la placa sudamericana tienen la mayoría de los sismos, pero también se generan en la placa de Nazca. Oye, y eso hace de que entonces tú ves un mapa de la sismicidad y... Ahora, la pregunta del millón, perdón, la pregunta del millón es la siguiente, música de pregunta del millón. La pregunta del millón es la siguiente, porque decir que viene un gran sismo es como igual es de perogrullo, o sea, en algún momento va a haber un gran sismo si estamos sobre el anillo de fuego del Pacífico, es obvio. El punto es, ¿podemos asegurar en un porcentaje importante de que el próximo año, es decir, 2026, vamos a tener un movimiento de proporciones en el norte del país, sí o no? Las probabilidades son superiores a 50% o bajo el 50%. Complejo, no es tan fácil. La pregunta obviamente uno se la plantea y dice, sí, bueno, es una pregunta fácil de hacer, pero la respuesta no es tan fácil. Ha habido gente que calculó que podíamos tener alguna probabilidad de más del 65% de tener algún sismo importante de aquí el próximo año. O sea, igual es un porcentaje no despreciable. 65%. Pero es alto. Sí, es alto y es verdad, pero la pregunta es ¿qué haces con esa información? Yo creo que ese es el punto esa es una segunda pregunta. ¿Qué preparas? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? No, pero es que esa es la pregunta importante. Porque el tema es con lo que tú me decías al principio. En Chile sabemos que en algún momento nos va a venir un terremoto de magnitud mayor a 8, eso está claro, en algún lugar.
La cuestión es que si seguimos como dependiendo de esta idea de que esto va a ocurrir el próximo año, de pronto podría ser en 10 más, como que siempre terminamos alargando un poquito la toma de decisiones. O sea, Como tú que dices deberíamos estar importa. siempre preparados para un evento de 8 puntos. Ese es como tu Pensar planteamiento. un poquito, sí, en realidad como que la idea es quizás media militar de alguna manera, ¿no? Es como tienes que estar pensando en el peor escenario que te puede pasar en la vida ahora ya, porque en definitiva eso es lo que te va a gatillar que tú tomes las medidas necesarias. Y ponte tú, algunas son más difíciles que tomar de otras. O sea, por ejemplo, pensar en cómo desarrollar la zona costera del país es difícil porque significa que te metes como con las decisiones de desarrollo económico, pero la estás pensando en función de cuáles son las zonas inundables ante un tsunami y cómo resolver los problemas. En la región de Atacama tienen temas con que varios campamentos nuevos están puestos en la zona de inundación de tsunami. Y eso es un problema súper grande que resolver, que cuesta un montón resolver. Ustedes han cubierto ese tema un montón de veces. Y entonces uno se va dando cuenta de que La vista al mar. no es solamente algo que quiere resolver por un tema social, sino que también porque en algún momento vas a tener un terremoto con un tsunami que va a ser un problema mucho más grande. Sí. Entonces, sí, existe una posibilidad mayor a 65% de que en algún lugar de Chile, a partir del próximo año podamos tener un terremoto grande, ¿verdad? Pero de ahí en adelante la pregunta es qué está diciendo con eso, y esa es la pregunta importante. Cristian, buenos días, te vuelvo a saludar. Claro, sabemos que va a haber un terremoto en algún momento de Chile, es obvio. El tema es que las personas que nos están escuchando muchas veces cuando les decimos esto se vuelven a asustar como si estuviéramos diciendo algo desconocido. La verdad es que esto ya es de conocimiento común. Lo que sí podemos hacer, a través tuyo también, es entregar ciertos niveles de certeza, al menos considerando cuáles son las zonas que ya los científicos saben donde hay acumulación de energía, donde hay una laguna sísmica o un silencio sísmico, o donde esta recurrencia indica que podría haber un gran terremoto, porque hay zonas donde sí sabemos que ha habido, no sé, una gran liberación de energía hace poco tiempo. Y en ese sentido me gustaría, apelando a tu memoria, porque sé que tienes un mapa más o menos en tu cabeza dibujado, ¿cuáles son esas zonas? Por ejemplo, empecemos por el norte. ¿Cuáles son las zonas del norte donde los especialistas saben que debería haber una liberación importante de energía en el corto mediano plazo? Sur del Perú. Dale, ¿tienes un mapa? ¿Cómo? ¿Tienes un tienes mapa un ahí? mapa. ¿Tienes un mapa? ¿Tenemos un mapa? Tenemos mapita. Sur del Perú, norte de Chile sería una, ¿no es cierto? Sur del Siempre Perú, se habla- norte de Chile, sí. Eso. Como Esa es la Ya, primera parte. esa es la primera, Eso. y que empezamos Sur- a bajar por sí. nuestro mapa, ¿no? Exacto, sur del Perú, norte de Chile es la primera porque ahí tenemos la zona que tuvo un terremoto súper grande en 1868. El último terremoto grande, pero no tan potente como ese, ocurrió en el año 2001, si mi memoria no me falla. Entonces igual ya tuviste cierta liberación de energía, pero te queda un remanente. Cada Por 100 lo o tanto, tienes 120 una años, zona ahí. ¿no? Ese sería como la... Claro, más o menos puede ser como eso, pero igual te queda un remanente de energía que está ahí dando vueltas. Luego, lo que empieza a ser más potente es lo que tiene que pasar más de Iquique hacia el sur. Tuvimos el terremoto en Iquique en el 2014. Sí. Bajamos un poco hacia el sur y tenemos toda la zona que va desde el sur de Iquique hasta más o menos Mejillones. Por ahí, por esa zona más o menos. Ahí tuviste el terremoto de 1877, que fue súper grande. Magnitud 8.5 probablemente, 8.4, y podríamos tener uno parecido ahí. Es cierto que por ahí también apareció el de Tocopilla el 2007, pero ese es un terremoto sí, relativamente, Tocopilla. comillas, chico Yo en comparación con lo que podría ser. Dime. Yo temo por Atacama, fíjate, porque bueno, tengo muchos amigos en Atacama, voy mucho a Atacama, y Atacama tenía un Sí. silencio sísmico súper largo. Súper largo. Y entonces esa otra zona, la que va desde más o menos, Atacama tiene un pensemos silencio en Vallenar y nos vamos a la costa. y Vallenar, nos tiramos Bahía hacia el norte, un poco Inglesa, Toda esa parte. todos los fiordos que están, digamos, Claro. en Playa Virgen, bueno, Tierra Amarilla, si nos vamos más hacia la Sí. cordillera, ¿no? Si mira, yo esa región la conozco como si la hubiera dibujado, así que a mí no me cuentan cuentos. Bueno, Ya y con las características de la costa, José, porque Sí, si nos po. vamos más al norte, vemos que Iquique está todo muy cerca, ¿no es cierto?, Sí. muy metido dentro del mar, pero después ya en Antofagasta la cordillera costa es mucho más alta, más, ¿no es Sí, cierto? pues, A lo bueno, mejor- porque en Antofagasta- Chile hay que pensar en terremotos y también en tsunamis. De todas maneras, yo en el caso Y el de sur la es región de superimportante. Atacama,
insisto, y te vuelvo a dar el pase a ti, a Daniel, pero solamente les puedo decir que es una zona del país, la región de Atacama, la tercera región, que está en un silencio sísmico muy prolongado, tanto en cordillera como en costa, desde Bahía Inglesa o Caldera hasta, qué sé yo, Diego Almagro. Acá hay un componente social, igual, porque se habla también ahora de desastres socionaturales. Cris, te voy al tiro, pero estaba pensando en lo que decía José. Cuando estuve en el norte hace poco me decían, oye, ojo, estamos dentro de este periodo, ¿no?, de recurrencia. Me hablaban de Vallenar 1922, que había sido el último grande. Entonces ya estamos dentro de lo que son esos más o menos 100 años, ¿no?, que esta cifra psicológica. Entonces hay que pensar que el impacto de que tendría hoy un terremoto en esas zonas es distinto de hace 100 años o distinto de hace 300 años, que fue el caso de Valparaíso, con el gran terremoto que tuvo Valparaíso también allá, ojo, que tuvo tsunami, que siempre se dice que en Valparaíso no puede haber un tsunami falso, señores. Bueno, el impacto hoy sería distinto. ¿Y por qué? Porque en esos años, en 1922 o en 1730, el nivel de construcciones que había en esas zonas era muy distinto. Eran zonas que no estaban habitadas muchas veces. Hoy día no. Hoy día hemos construido muchas zonas que sabemos además que se podrían inundar. Por lo tanto, el gran problema hoy, con un terremoto importante en el norte, por ejemplo, me atrevería a decir que no es tanto las construcciones que tienen tecnología sísmica de primer nivel o de sismo resistencia de primer nivel. La norma es muy buena. Top 10, diría yo, a nivel mundial. No, el problema es el agua. El problema es el tsunami. El problema es el tsunami. El ordenamiento territorial en relación a la emergencia. Sí, y al tsunami en particular, diría yo que ahí no estamos muy preparados, Cristian. Sí, tocaste el punto clave. En efecto, un terremoto. Cuando viene un terremoto de alguna forma u otra te viene a preguntar si acaso estamos preparados para él, si nos preparamos para él durante el tiempo o no. Es como que nos viene a poner una prueba. Luego, cómo nosotros respondamos a la prueba depende de qué decisiones fueron las que tomamos durante el tiempo. Chile ha tomado algunas súper buenas, una de las cuales es la normativa de construcción sismo resistente. Claro que sí. Esa fue una muy buena decisión y que obviamente respondía al hecho de que teníamos terremotos y tenemos terremotos de manera bastante seguida. Pero los tsunamis son un tema aparte, porque es como que de verdad hacemos como que no pasan, o como que no hacen daño, como que ocurren, los sufrimos, los olvidamos y luego no tomamos buenas decisiones respecto a los tsunamis. Atacama es una zona súper compleja en ese sentido, porque si se acuerdan, el 2015 en Atacama hubo aluviones. Y en 2017 también. ¿Qué? Aluviones. Claro, pues. El desastre de Copiapó, Diego Almagro y en fin. Fue brutal. Claro. Y si se fijan, las zonas por las cuales bajaban los aluviones era donde justamente se abrían estos ríos naturalmente que se podían abrir. El río Copiapó. Zonas más o menos planas, donde están puestas las ciudades, justamente son las zonas inundables por tsunami. Y esas son partes de son algunas partes que complican mucho para poder ver cómo uno va a desarrollar el territorio.